Listo. Confiabilidad. Perfecto, excelente pregunta. Entonces, miren, resulta que yo quiero hacer un estudio, supongamos, ¿no es cierto?, en la Escuela Nacional del Deporte, en donde quiero determinar, ¿sí? Determinar el porcentaje de estudiantes que consume, qué pena la letra, no me excusan, que consume bebidas azucaradas, ¿sí? Ustedes son de nutrición, entonces, pues, azucaradas, yo quiero hacer ese estudio. Ah, bueno, aquí estarían de todas las carreras, porque dije Escuela Nacional del Deporte, listo. Entonces resulta que usted en su proyecto de grado plantea este objetivo. Se dice, mire, yo quiero determinar el porcentaje de estudiantes que consumen bebidas azucaradas en una institución, pues con enfoque deportivo, nutricional y bueno, todo el cuento que ustedes conocen. Entonces resulta que usted tiene su población objetivo, digamos que esta es toda la población, el N. Entonces voy a dar una cifra aquí, voy a ser impreciso porque la verdad no tengo claro cuántos son, voy a suponer que son 2.800 estudiantes en total, supongamos. ¿Listo? 2.800 matriculados. Y entonces, además de este objetivo que usted tiene aquí, usted tiene otros y de pronto usted quiere hacer como unas entrevistas y quiere hacer como algo adicional con los participantes del estudio, entonces a usted le queda muy complicado medir los 2.800. Entonces resulta que aquí yo voy a tener pues todos los estudiantes en la escuela, los que están matriculados, ¿listo? Entonces usted hace un cálculo de tamaño de muestra, usted dice, ah, bueno, listo, conozco el N total, entonces como es menor de 100.000, voy a utilizar la fórmula que el profesor me dijo, que es el error al cuadrado, N-1, aquí es Z cuadrado, como voy a estimar una proporción, entonces sería P por Q por N. Aquí más, a ver si no estoy mal, esto es Z cuadrado, P por Q, ¿listo? Entonces usted calcula eso, yo no, pues me faltan otros criterios, pero supongamos, ¿no? Supongamos que usted le da 220 estudiantes, por decir algo, ¿no? Me puedo estar equivocando, ¿no? Estos son valores hipotéticos. Entonces, usted le dio 220 estudiantes. Entonces, usted procede a seleccionar sus 220 estudiantes, seleccionó estos. Y resulta que aquí usted obtuvo un resultado del porcentaje de estudiantes que consumen bebidas azucaradas del 70%. ¿Listo? Pero así como usted seleccionó esos estudiantes, usted pudo haber seleccionado otra muestra diferente, también de 220, y ese porcentaje de consumo de bebidas azucaradas pudo haber sido, supongamos, del 80%. O usted pudo haber seleccionado otra muestra, digamos por acá, en donde el porcentaje de consumo de bebidas azucaradas sea del 50%. ¿Sí? Entonces, y así pues puedo seguir dando ejemplos. Quiere decir que yo tengo muchísimas muestras posibles de tamaño 220 que podría utilizar para hacer mi proyecto. Bien, pero entonces, ¿qué pasa? Como nosotros hacemos una selección aleatoria de los participantes, usted toma el listado de los que están matriculados o se va a los salones y en los salones hace como una especie de aleatorización o utiliza una urna o hace una rifa, no sé, el mecanismo que usted considere o defina mejor para garantizar que todos tengan la misma probabilidad de participar en el estudio, pues podemos quedar con una muestra que me subestime o me sobreestime el valor del parámetro. Recuerden que el parámetro sería medir toda la población. Si yo mido toda la población, si yo mido toda la población, entonces voy a obtener el parámetro. Digamos que el parámetro, la realidad sea 68%. Si este es el parámetro. Que lo obtengo cuando hago un censo. ¿Sí? Si yo hago un censo, obtengo el parámetro. Pero como les decía, a veces en investigación uno no puede hacer siempre censo, sino que tiene que hacer muestreo. Entonces, como lo que queremos es aproximarnos a este parámetro que está aquí, aproximarnos lo que más se pueda. Entonces, lo que nosotros debemos de tener en cuenta es que existe incertidumbre cuando utilizamos muestreo probabilístico. ¿Qué es la incertidumbre? La diferencia entre estos valores, ¿sí?
Quiere decir que dependiendo de los participantes de la medición, así mismo va a ser el resultado. Si usted seleccionó los que más consumen bebidas azucaradas, pues va a obtener este resultado. O si selecciona una muestra donde hay pocos que consumen bebidas azucaradas, pues puede obtener este resultado. Pero eso está fuera del alcance del investigador. ¿Qué tiene que hacer el investigador? Pues muy responsable, tiene que calcularle un límite superior y un límite inferior a cada una de estas estimaciones. ¿Sí? Entonces le calcula unos límites a cada una de estas estimaciones. Entonces dicen, no, mire, es que esto puede estar entre 70 y 90. Esto puede estar entre, no sé, 40 y 60, por decir algo. O pueden haber intervalos de confianza más grandes. Entonces puede estar entre 50 y 90%. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que teníamos aquí gráficamente? Aquí lo teníamos en esta gráfica, dame un segundito. Aquí. Nosotros tendremos un parámetro que es desconocido. Perdón, que es que está aquí. ¿Dónde es que está esto? Lo voy a acercar acá. Nosotros tendremos el parámetro que es desconocido, ¿sí? Digamos que es esta línea vertical que está aquí. Ese es el parámetro que no conocemos. Y cada una de estas líneas horizontales corresponde a un intervalo de confianza de una muestra, ¿sí? Una muestra. Entonces, ¿cómo interpretaríamos el intervalo de confianza? Diríamos, si yo repito mi estudio 100 veces con muestras del mismo tamaño, se espera que en 95 de estas muestras se cobije el parámetro, ¿sí? Que yo logre incluir entre esos dos valores, entre ese límite inferior y superior, el parámetro. Como el intervalo de confianza es del 95, entonces uno esperaría que hayan 5 que no incluyan ese parámetro. Entonces miren que aquí este intervalo de confianza está sin incluirlo y está por debajo, entonces aquí seguramente estamos subestimando. Pero en cambio acá mire que está muy por encima, entonces estaríamos sobreestimando. Entonces, siempre que ustedes trabajen con una muestra probabilística, tienen que acompañar los resultados obtenidos de los intervalos de confianza, ¿sí? Y también tienen que declarar cuál es el nivel de confianza que están utilizando en su estudio. ¿Sí? No sé si ahí te aclaré la inquietud. Sí, profe, pero también una cosita, o sea, uno cómo decide, por ejemplo, pues si uno quiere hacer el proyecto, cuál es el porcentaje de, pues, ¿De o sea, si confianza? uno debe utilizar, sí, si uno debe utilizar 95, 96, o sea, cómo uno define qué Excelente. porcentaje debe utilizar. Sí, mira que eso depende de los recursos disponibles. Si uno tiene, digamos, tiempo suficiente, tiene buen personal y tiene, digamos, recursos económicos para sacar varias fotocopias, digamos, o para usted contratar personal de campo, pues seguramente su muestra puede ser grande, puede ser muy grande. Si es grande esa muestra, entonces usted va a tener muy poquito error de estimación y la confiabilidad va a ser muy alta. Entonces, ¿qué es lo que uno acostumbra a hacer cuando está trabajando en investigación? Permítame, yo miro aquí en este Excel. Lo que uno hace es una tabla en donde por una parte colocamos el error de estimación y en las columnas colocaríamos los niveles de confianza. Usualmente uno maneja desde un 90% hasta un 99%. ¿Sí? Entonces yo tendría que hacer algo así, tendría que mover de aquí para acá hasta el 99 aquí, qué pena que es que esto aquí. Entonces uno identifica diferentes tamaños de muestra y uno se queda con uno de ellos, ¿sí? Dependiendo cuáles son sus recursos disponibles, reitero. Si entonces usted dice, mire, yo quiero un error de estimación del 1%, entonces 0.01 o 0.02. Usualmente el error uno debería manejarlo máximo hasta un 10%, ¿no? Cuando es prevalencia, o sea, hasta 0.1. Entonces aquí uno hace una matriz y en esta matriz calcula diferentes tamaños de muestra a diferentes errores y diferentes niveles de confianza. ¿Sí? Entonces yo voy a tener, entonces seguramente, ¿cuál va a ser el tamaño de muestra más alto? Pues el tamaño de muestra más alto va a ser el que está en esta esquina, ¿sí? Porque es el que tiene menos error
y el que tiene mayor nivel de confianza. ¿Sí? Entonces, venga, yo les muestro aquí un momentico rápido, porque hay unos programas que le ayudan a uno a hacer eso, ¿no? O bueno, esto no es necesario. Entonces, para responder tu inquietud, es básicamente eso, la decisión del nivel de confianza está a cargo del investigador, el investigador es quien la define y debe de considerar esos dos aspectos, o mejor, debe considerar los recursos económicos disponibles, el tiempo o el personal. Porque si ustedes tienen suficiente tiempo y suficientes recursos económicos y personal, pues pueden plantear un censo. Si hacen un censo y encuentran el parámetro. Pero este muestreo se aplica en los casos en donde los recursos son limitados. Entonces usted dice, miren, yo más o menos alcanzo, con este ejemplo que tenemos aquí, yo alcanzo más o menos unas 150, puedo encuestar a 150 estudiantes, a mí 220 no me alcanza. Entonces, ¿qué toca? Nos toca mirar cómo organizamos aquí en esta fórmula que tenemos planteada, ¿sí? ¿Cómo cambiamos? ¿Cambiaríamos el error de estimación o cambiaríamos el nivel de confianza? ¿Sí? Le aumentamos error o le disminuimos confiabilidad. Entonces ya no sería del 95, sino que sería, por ejemplo, del 90. Ya el error de estimación no sería de pronto del 5%, sino del 10%. ¿Sí? Entonces uno lo que hace es ajustar el tamaño de muestra variando estas dos cosas, el Z y el error, hasta encontrar un valor que usted, digamos, pueda realizar, ¿no? Porque, como les decía, los recursos son limitados. Entonces, eso también se tiene en cuenta para el cálculo del tamaño de muestra. Pero lo define el investigador, recuerden, ¿no? Esos dos criterios. Pero excelentes preguntas. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Ah, bueno, muy bien. Porque eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando vayan a hacer su proyecto, ¿no? Ojo que ahí le van a preguntar, vea, ¿y usted por qué usó esto y por qué usó esto otro y tal? Entonces uno tiene que todo tenerlo bien argumentado. Bueno, entonces continuemos aquí. Ese primer punto, pues no es necesario porque realmente es muy parecido al que se hizo en la clase que ustedes tienen allí, la grabación. Entonces voy a hacer el punto 2, ¿listo? Deme un segundo. Listo, qué pena que estaba pasando una venta aquí, entonces estaba como sonando durito. Bueno, entonces dice, la evidencia científica ha demostrado que la distribución de los niveles de colesterol en sangre de todos los hombres que son hipertensos y fuman es aproximadamente normal, con un promedio poblacional que no se conoce y una desviación estándar que sí se conoce y es de 46 miligramos por 100 mililitros. ¿Qué tamaño de muestra se requiere para que la amplitud del intervalo de confianza del 95% se reduzca a 10? Y teniendo en cuenta que en una muestra previa el promedio fue de 217. Listo, entonces aquí lo primero es revisar qué se está solicitando. Aquí se está solicitando un tamaño de muestra. Yo coloco esto más grandecito. Se está solicitando un tamaño de muestra. Lo primero es mirar si tenemos el N. El N no está, es desconocido. Quiere decir que debemos utilizar la fórmula corta. ¿Listo? La fórmula corta es, que siempre empiezo por el denominador, es z cuadrado. En este caso sería sigma cuadrado porque es la estimación de un promedio. Si no se olviden, ustedes tienen que mirar si es promedio poblacional. Entonces, como es promedio, usamos sigma cuadrado. Si fuese una proporción o porcentaje, sería P por Q. Entonces ya tenemos la fórmula. En este caso,
No, pues ya tenemos todo. Tenemos aquí el Z que se requiere, que es para un nivel de confianza del 95%. Realmente el valor del promedio no lo vamos a utilizar aquí porque ya tenemos el error también. ¿Cuál es el error? El error es 10, ¿sí? Entonces el error allí está declarado, es 10, y no, ya tenemos todo. Entonces aquí reemplazamos, ¿no? Aquí reemplazamos. El z es 1,96 al cuadrado por sigma cuadrado. Aquí entonces sí deben de estar atentos, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos solamente sigma. Si hablamos, por ejemplo, de la varianza, entonces no tendrían que elevarla al cuadrado, pero aquí como estamos hablando de la desviación estándar, entonces sí debemos elevarla al cuadrado. Y el error es 10 al cuadrado. Entonces n quedaría, aquí entonces quedaría 100. Discúlpeme un segundo, yo ingreso aquí a una calculadora. Entonces aquí tendríamos 3,8416 por... Esto medio grande. Aquí medio 8.129 aproximadamente. Bueno, 8.128.8 realmente. Y esto entonces lo dividimos, me daría... Yo borro esto. Esto me daría 813 casi, ¿no? Ah, no, perdón, 81. 81.3. Sí, entonces aquí tendríamos 81. Aquí sería entonces 81.3, que sería aproximadamente 81. ¿Listo? Quiere decir que para este estudio se necesitaría de la participación de 81 hombres hipertensos para esto. ¿Listo? Esa sería la respuesta. Profe, una pregunta. Claro. Ese dato que hay ahí abajo del promedio de la muestra de 217, ¿qué es? ¿No se toma en cuenta? Mira que no, mira que no. Eso estaba revisando porque ese sería si fuésemos a calcular el... Ah, venga, disculpen, ahí no les pido el intervalo de confianza. Yo miro. No, mira que no les pido el intervalo de confianza. Porque allí debería haberle solicitado el intervalo de confianza para ese promedio. Entonces allí sí necesitaríamos ese 217, ¿sí? Que de hecho si quieren calculémoslo. Miren que ahí esa pregunta me quedó como mocha, ¿no? Porque la idea era repasar tanto muestreo como el cálculo del intervalo de confianza. Entonces, si necesitamos el intervalo de confianza para esa estimación del promedio, sí, pero aquí ya nos están diciendo, miren, hubo una muestra inicial en donde se obtuvo un promedio de 217. Y queremos calcularle el intervalo de confianza a ese valor. Pero aquí realmente eso no lo necesitamos. No, eso no se necesita, realmente no se necesita, porque además nosotros tendríamos que calcular el intervalo de confianza para estos 81, ¿sí? Con estos 81 obtendríamos un promedio y a ese promedio le calcularíamos el intervalo de confianza. Sí, entonces aquí esto no se necesita realmente. Esto no es necesario, eso mejor no lo tengamos en cuenta. Ahí eso se me fue. Porque no es necesario para el desarrollo del ejercicio, ¿no? El desarrollo del ejercicio es cálculo de tamaño de muestra, conocemos el Z, conocemos la desviación estándar y me están diciendo que se espera una reducción de 10. Entonces, ese sería el error de estimación. ¿Listo? Entonces, no hay que tener en cuenta eso. Esa partecita no era necesaria. Sigamos con el punto 3.
aquí a ver cómo nos va con este. Muy bien. Tenemos entonces, dice, la cantidad mínima requerida para que un anestésico surta efecto en una intervención es en promedio 50 miligramos, con una desviación estándar de 10.2 miligramos. Para una muestra de 60 pacientes, obtener un intervalo de confianza para dicho promedio. Ahí le puedo, si puedo agrandar esto un poquito. Ah, pero me queda muy grande. Y esto no le puedo cambiar el porcentaje, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían aquí los criterios? Tenemos una muestra, me dicen que N es 60, ¿sí? No N mayúscula, sino la muestra, es 60. Y tenemos interés en calcular un intervalo de confianza con un nivel del 99%. Y tenemos que la desviación estándar, ¿sí? La desviación estándar es 10.2. 10.2. Y el promedio estimado es de 50. ¿Sí? De 50. Entonces aquí necesitamos calcularle un intervalo de confianza a ese 50. Recuerden la definición del intervalo de confianza, es el promedio más o menos, aquí sería el Z, ¿sí? El Z por el error estándar, que el error estándar es la desviación estándar, yo coloco este signo mejor, la desviación estándar sobre la raíz de n. ¿Listo? Entonces necesitamos el nivel de el Z, el Z asociado a este nivel de confianza. Entonces, si lo van a hacer pues gráficamente, recuerden que como son dos límites, inferior y superior, aquí tenemos el 0,99, por lo tanto alfa sería 1 menos 0,99, es decir, 0,01. Pero yo necesito alfa medios, entonces me quedaría 0,005, que es lo que vale cada una de estas colitas, ¿sí? 0,005 y 0,005. Tendría que buscar aquí esta área bajo la curva para obtener el Z negativo. Eso está aquí. Ay, yo lo abro por acá. Está, creo que en mi escritorio está eso. A ver, un momentico. Aquí en escritorio. Aquí está. Ay, me va a borrar esto. Voy a abrir uno nuevo para poder que lo tome. Si no me borra el que tengo allí. Entonces tendría que buscar el 0.005. Entonces si yo busco el 0.005, no sé si ya lo vieron allí, yo creo que ya lo vi, está en el 2,57. Entonces estaría aquí. Ah, bueno, sería uno de estos dos, creo que usualmente estamos usando el 2,58. Entonces me quedaría menos 2,58. Sí, que el otro día estábamos hablando, pues que si nos quedamos con esto, con este, si somos juiciosos, pues sería menos 2,575. Sí, pero pues trabajamos la aproximada, entonces menos 2,58. Quiere decir que el Z que debemos de utilizar aquí es 2,58 porque lo trabajamos en valor absoluto, ¿no? No, qué pena, pero ¿será que Dime. puedo volver a explicar la ubicación del Sí, Z? claro, mira, entonces nosotros tenemos este nivel de confianza. Con este nivel de confianza obtenemos el alfa. Este alfa es el nivel de significancia. Pero nosotros buscamos en la tabla alfa medios. Entonces tendríamos que buscar 0.005. Entonces vamos a buscar ese y lo vamos a encontrar aquí en negativo. Si yo quisiera encontrar el positivo, tendría que buscar en mi tabla la suma de estos dos. Esto me daría 0,995. Y ahí sí voy a obtener el Z positivo. Entonces si vamos acá a la tabla, mira que aquí
Les quito esto de acá. Aquí tenemos que buscar 0.005, entonces. Aquí tenemos 0.005. Y aquí tenemos otro muy cercano, o sea, este se me pasa por una como, bueno, más de una milésima. Y aquí me queda faltando 1. Entonces la diferencia entre estos dos es la misma. Entonces yo debería quedarme con el del medio, con el que está aquí entre estos dos. ¿Sí? Porque aquí tengo menos 2,5, pero puede ser menos 2,57 o menos 2,58, sino que usualmente uno aproxima el punto 5 al mayor. Entonces, si yo me quedara con el del medio, si me quedara con el del medio, esto me daría menos 2,575. Y yo esto tendría que aproximarlo a menos 2,58. ¿Sí? Si lo hacemos con el positivo, entonces eh, tendríamos que buscar 0,995. 0,995 podría estar en uno de estos dos. ¿Sí? Entonces, miren que sería el mismo 2,58, sería lo mismo. O sea, yo lo puedo buscar en negativo o en positivo, sería entre estos dos. Entonces también obtendría el mismo. Aquí no sería en negativo, sino en positivo 2,575. Lo aproximaríamos a 2,58. Sí, sí, la viste. Sí, pero muchas gracias. Listo. Entonces, ya tenemos todo. Ya tenemos todo, entonces ya podemos reemplazar. Vamos a hacer aquí una rayita. Entonces el promedio vemos que es 50, entonces el 50 se conserva. Más o menos, aquí sería 2,58 por el sigma, que es 10,2 sobre la raíz de 60, porque son 60 datos. Y denme un segundo, yo hago esto en mi calculadora. Vamos a hacer lo que está en el paréntesis. A ver, yo veo. Yo sería 10,2 dividido. Uy, es que está aquí. No, venga, yo lo hago en Excel porque es que esto aquí, como tiene raíz y ese cuento, entonces me queda más fácil en Excel. Hagámoslo aquí un momentico. Eso se hace muy rápido aquí. Uy, ¿qué le pasa a esto? Listo, hagámoslo por aquí. Entonces quedaría igual raíz de 10,2, ¿no es cierto? Ah, no, perdón, 10,2. 10,2 dividido la raíz de 60, exacto. Esto le voy a multiplicar 2,58, que es el z. Entonces vamos a sumar y a restar, pues prácticamente 3,4, ¿no? 3,4, listo. Entonces ya. Entonces me quedaría 50 más o menos 3,4. Entonces ya con esto tendríamos el límite inferior, ¿no es cierto? Límite inferior, que sería 50 menos 3,4, que esto me daría 46,6. Y el límite superior, que sería 50 más 3,4, me daría 53,4. Listo, estos serían los límites. Esos serían los límites. Dice, porque aquí lo que nos están pidiendo es el intervalo de confianza, ¿no? No nos están pidiendo muestra, sino obtener intervalo de confianza. Quiere decir que nosotros esperaríamos que la cantidad mínima, ¿no es cierto?, requerida esté entre 46,6 y 53,4. Cantidad mínima requerida. Esa sería la solución. ¿Alguna pregunta sobre esa parte? Listo. Entonces continuemos.
Bueno, este creo que es rápido. Aquí dice una muestra de 25. Bueno, yo coloco esta letra más grande, que esta letra no está viendo, ¿no? Una más grandecita para que ustedes la puedan ver. Pasemos esto por acá. Entonces dice, una muestra de 25 bebés de 12 semanas de vida se obtuvo un peso promedio de 5.900 gramos y una desviación estándar de 94. Obtener un intervalo de confianza del 98% para ese peso promedio. Entonces, muy parecido al anterior, ¿no? Muy parecido al anterior. Aquí tenemos entonces el INI, que es la muestra. Entonces son 25. Tenemos el peso promedio que se obtuvo, que es 5.900. Tenemos la desviación estándar, que es 94. Y tenemos el nivel de confianza, que es de 98%. Entonces, con esta información, vamos a estimar de nuevo los límites. Entonces, necesitamos el promedio más o menos el z por sigma sobre raíz de n. Pero entonces debemos de hacer el cálculo del z. Entonces, aquí tenemos que es el 98%. Quiere decir que alfa es 1 menos 0,98, 0,02. Alfa medio sería 0,01. Y este sería el que buscamos en la tabla, ¿sí? Para ver cuál es el que corresponde. Entonces buscamos el 0,01. 0,01 que sería entre los negativos. Aquí ahora me devuelvo un poquito aquí para que no me quede esto todo rayado. 0,01. 0,01 es cuánto, no recuerdo, a ver. Un momentico, yo sé que está como por aquí. ¿Dónde está esto? 0,01. Miren, aquí está. Porque este es 0,01, pero se pasó mucho. En cambio, este le falta un poquito para llegar. Entonces sería menos 2,33, pero lo podemos trabajar en términos absolutos. Entonces aquí el z es 2,33. Muy bien. Entonces el promedio es 5.900 más o menos, el z que es 2,33 multiplicado sigma que es 94 sobre la raíz de 25. Entonces me quedaría 5.900 más o menos. Vamos a hacer este en Excel. Aquí me quedaría, perdón, aquí me quedaría 94. Bueno, dividido 5, que es la raíz de 25. Y esto por 233. 43,8. 43,8, hagamos de una vez la resta. Listo, entonces me quedaría así. Entonces, 58, 56,2. Entonces quedaría 43,8. Límite inferior sería igual a 5.900 menos 43,8. ¿Eso me dio cuánto? 5.856. 5.856,2. Y el límite superior sería 5.900 más 43,8. Eso me daría 59.043. 5.943,8. ¿Listo? Quiere decir que el intervalo de confianza para ese promedio esperaríamos que el peso oscile entre 5.856 gramos y 5.944 aproximadamente. Eso sería el resultado.
muy parecido al otro, ¿no? Miremos a ver el que sigue. Bueno, este fue uno que trabajamos en donde como queremos mirar si hay diferencias significativas entre dos proporciones. Lo que se hace es calcular los dos intervalos de confianza y revisar si estos se cruzan o no se cruzan. Aquí tenemos, para evaluar una vacuna, se selecciona un grupo de 300 individuos, se eligen 150 y se les suministra la vacuna, 15 de ellos presentan la enfermedad. ¿Listo? Entonces 15 de los 150 que tienen la vacuna presentan la enfermedad. Y de los otros 150 que no se vacunaron, se enfermaron 60. Entonces hay que estimar la proporción en cada uno de los casos y el intervalo de confianza para verificar si hay evidencia de que esa vacuna es eficaz. Sí, lo que queremos saber es si hay evidencia para establecer que la vacuna es eficaz. Muy bien. Y el nivel de confianza es del 95%. Entonces, yo quiero hacer esto en Excel. Vamos a hacerlo en Excel. Vamos a hacerlo en Excel. Vamos a hacerlo por acá. Por aquí en Excel hagamos una nueva hoja. Vamos a colocar por aquí los que tienen con vacuna, ¿cierto? Con vacuna, sin vacuna. No, yo sí lo puedo hacer más grandecito. Lo pongo más grande. Lo centramos. Le ponemos negrilla. Y un poquitico más de tamaño, listo. Entonces ahí está. Aquí está lo que vamos a colocar. Listo, entonces vamos a necesitar el P, vamos a necesitar el Q, ¿sí? Entonces, ¿quién es el P? El P es de los que se vacunaron, se enfermaron 15. Entonces sería 15 de 150, ese es el P. Luego, en los que no se vacunaron serían 60 de 150 que se enfermaron, ¿sí? Muy bien. Ah, perdón, espérate que me equivoqué aquí. 60 dividido 150. Quiere decir que estaríamos comparando un 10% versus un 40%. Luego el Q, recuerden que es 1 menos el P, ¿sí? Entonces ahí lo tendríamos. Luego debemos de calcular la varianza. La varianza es P por Q. Entonces sería este señor por este señor, ¿sí? Y lo mismo lo podemos copiar y pegar, él me lo reconoce. Luego necesito la raíz de P por Q, que eso sería como la desviación estándar. Entonces aquí sería raíz de este señor. ¿Listo? Aquí el otro. Entonces ya tengo la raíz de P por Q. ¿Qué otra cosa necesitamos? Venga, yo amplío esto más bien. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos el Z. Bueno, calculemos, sí, Z por el error, por la raíz de P por Q. A ver, yo veo. A ver, yo sería lo siguiente, le muestro aquí gráficamente para que veamos lo que estamos haciendo. Entonces yo voy a encontrar el P, sí, voy a encontrar el P, le voy a sumar y le voy a restar el Z por la raíz de P por Q sobre la raíz de N. ¿Listo? Entonces ya calculamos por acá P, ya tenemos P por Q, ya tenemos la raíz de P por Q. Entonces calculemos este pedacito. Entonces ahora la raíz de N. Entonces raíz de P por Q sobre raíz de N. Entonces volvamos acá. Entonces, aquí me quedaría como esto mismo, pero dividido la raíz de N. ¿Sí? Entonces aquí quedaría igual. Este señor dividido, perdón, dividido la raíz de N, que es 150, porque en cada grupo hay 150. Y ahora eso lo multiplico por Z. Entonces sería esto mismo, pero aquí multiplicado por Z. Entonces Z por esto. Entonces permítanme, yo trato de ajustar esto al texto para que nos quede mejor. Listo, este es como el asunto. Entonces aquí sería Z, decíamos que era el 95%, es 1.96 por esto. Bien. Y ya ahorita sí esto es lo que vamos a sumar y restar. Entonces aquí yo puedo colocarle a esto un color, no sé, como verde para el... No,
Bueno, sí, coloquémosle 2 verde, entonces no nos compliquemos acá. Entonces, aquí sería el límite. A ver, un momentico, que esto no me quedó con el mismo tamaño de letras. Entonces aquí sería límite inferior. Y aquí al lado tendríamos el límite superior. Bueno, pero ¿saben cómo queda mejor? Cambiémosle este color más bien. Y colocamos al que tiene la vacuna, le ponemos un color verde. Y al que no tiene la vacuna le ponemos como un color salmón. Listo. Entonces el límite inferior sería la estimación del P, ¿sí? Del porcentaje de personas que presentaron la enfermedad sin vacuna, con la vacuna, perdón, menos este producto. Y aquí sería entonces de nuevo P, pero ahora no menos, sino más este producto que está aquí. Y lo mismo en este caso, ¿no? Entonces aquí sería el P, que es 0.4, menos esta parte. Aquí sería de nuevo el P, que es 0.4, pero ahora más esta parte de aquí. ¿Listo? Uno podría expresar esto en porcentaje, ¿sí? Multiplicándolo por 100. Si yo lo multiplico por 100 me quedaría algo así. Me quedaría algo así, mírenlo acá. ¿Sí? Si uno lo multiplica por 100. Entonces aquí está el paso a paso, igual ahí les queda en el video. Yo quiero es graficar esto para que ustedes vean, perdón, para que ustedes vean cómo sería la interpretación, aunque muy parecido a lo que hicimos en el otro video, pero coloquemos esto por acá. A ver, yo coloco esto. ¿Esto qué le pasa? No, entonces me toca mandarlo así. Y este de acá me toca minimizarlo un poquito. Es más o menos así. Entonces, tendría lo siguiente. Yo borro esto que ya lo hicimos. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos una, a ver, voy a escribirlo acá. Voy a escribirlo aquí. Con vacuna y sin vacuna. Entonces con vacuna 10%, con un intervalo de confianza entre 5,2 y 14,8. Y aquí es 40%, 32,2 y 47,8. Listo. Entonces hagamos una línea aquí para que lo podamos ver. Entonces aquí hay una línea. Si hay una línea allí. Voy a tener entonces aquí, digamos, vamos hasta el 50, entre 10, 20, 30, 40, 50, bueno, listo. Entonces coloquémoslo aquí, sería 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Entonces los que se vacunaron presentaron un 10%. Sí, esto ya me quedó muy feito. Un 10% los que se vacunaron. Tienen un 10% del evento con un intervalo de confianza que se mueve entre 5,2 y 14,8. Sí, este es el intervalo de confianza. 5,2 y 14,8. Mientras que en los otros, no, pues aquí se ve que no hay diferencias. El P fue el 40%. Sí, 40%. Y con un intervalo de confianza entre 32,2 y 47,8. ¿Listo? Entonces, como no se cruzan, mire que no hay cruce. Entonces, así coloquemos. Entonces no hay, perdón, sí hay diferencias porque no se cruzaron. Sí hay diferencias. Quiere decir que esta vacuna es efectiva. ¿Sí? Entonces esta vacuna que estamos mirando acá está demostrando estadísticamente que genera un efecto de protección porque miren que hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Si de pronto, que era lo que también veíamos en
en el otro video, si hubiese sido un intervalo, digamos, hasta acá, y el rojo hubiera llegado hasta acá, entonces ahí sí se estarían cruzando aquí. Si se cruzan, quiere decir que no hay diferencias. ¿Listo? ¿Preguntas sobre esto, jóvenes? Hola, profe, buenos días. Muy buenos días. Profe, sí, una pregunta. Si se cruzan, entonces uno simplemente colocaría de que no hay diferencia entre las vacunas o tiene que Exactamente. hacer alguno. No, solo eso. Entonces ya dirías, dado que los intervalos de confianza se cruzan, no existe diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Ok, Ujú. profe, gracias. Sí, es eso. Cuando se cruzan no hay diferencias. Si no se cruzan, como en este caso, sí hay diferencias. Listo. ¿Cuál otro tenemos? Bueno, aquí tenemos, bueno, este está interesante, miremos este entonces. Hagamos uno nuevo aquí. Por aquí está. Listo. Ya amplío un poquito esto acá. Aquí está. Ya. Entonces dice, en una determinada región se tomó una muestra aleatoria de 280 individuos, de los cuales 35 padecían afecciones pulmonares. Hay que realizar una estimación por intervalos de esa proporción con un nivel de confianza del 93%. Y luego, si queremos estimar dicha proporción con un error máximo del 2% y una confiabilidad del 97%, ¿cuál sería el tamaño de muestra que deberíamos tomar? Entonces iniciemos con el punto A. Iniciemos con el punto A. Iniciemos con el punto A. Listo, punto A. Entonces dice que se hizo una muestra de 280. Dice que cumplían la condición 35. Entonces aquí ya podemos sacar el P, que sería 35 sobre 280. Y esto, escúchenme un segundo, lo hago aquí. 35 y 280 da 0,125. Listo. Y luego Q, que sería la diferencia entre 1 menos P, que sería 0,875. Ya tenemos P y Q. Necesitamos encontrar el Z. Sí, necesitamos encontrar el Z. Entonces aquí tenemos que es un 93%. 0,93, entonces alfa sería igual a 1 menos 0,93, alfa sería igual a 0,07 y alfa medios pues sería 0,035. ¿Listo? Y ese sería el que buscamos en la tabla. Este sería en la tabla Z. Entonces vamos a buscar en la tabla Z 0,035. 0,035, aquí está. Sería menos 1,81, ¿sí? En valor absoluto sería 1,81. 1,81. Aquí quedaría 1,81. ¿Listo? Para el punto A. Entonces, digamos que ya lo puedo quitar de acá. Vamos entonces a hacer el intervalo de confianza. El intervalo de confianza sería el P más o menos, recuerden, Z multiplicado por la raíz de P por Q sobre la raíz de N. ¿Sí? Entonces aquí el estimado de P es 0,125 más o menos. Vamos a usar de nuevo el Excel, que es como más claro hacerlo aquí. Uy, ¿qué estoy haciendo? Bueno. Entonces aquí tendríamos, si quiero agrandar esta letra, lo agrando aquí entonces, ya. Entonces tendríamos que Z es 1,81. También lo pueden hacer así, miren, si quieren. 1,81. Aquí colocaríamos raíz de P por Q, que sería 0,125 por 0,825.
87,5, ¿sí? Y abajo tenemos la raíz de n, entonces aquí raíz de 280. Y luego todo ese producto, entonces miren, entonces aquí sería este, dividido este, y luego esto, multiplicado este que está acá. Me daría 0,036 prácticamente, ¿no? 0,036. Aquí me quedaría 0,036. Ya con esto calculamos límite inferior, límite superior, 0,125 menos 0,036 y 0,125 más 0,036. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí tendríamos 0,089, 0,089 y 0,161. ¿Sí? Que esto expresado en porcentaje sería 8,9% y 16,1%. Para un porcentaje, si un P que obtuvimos de 12,5%. Ese sería el punto A. ¿Listo? Entonces la estimación de los intervalos para esa estimación de porcentaje de afecciones pulmonares se esperaría que se encuentren entre 8,9% y 16,1%. Pero luego hay una pregunta, la pregunta B, que dice si queremos estimar esa proporción con un error máximo del 2% y un nivel de confianza del 97%. Entonces allí vamos a hacerlo por acá en otra hoja. Aquí tendríamos que tomar, a ver, yo me llevo un pedacito de aquí. Me llevo un pedacito de acá, ya esto no lo necesito. Y esto tampoco lo necesito, listo. Entonces necesitamos, bueno, y el Z aquí cambiaría también, ¿no? El Z aquí cambiaría. Entonces, ahora aquí el Z es para el 97%. Entonces tendríamos algo así, aquí tendríamos 0,97, alfa sería 1 menos 0,97, alfa sería 0,03, alfa medio 0,015. ¿Listo? Este es el que buscamos en la tabla para ver cuál es el Z. Entonces 0,015, 0,015, aquí está. Sería 2,17. ¿Listo? Entonces sería 2,17. Y ahora necesitamos entonces la fórmula para cálculo de tamaño de muestra. Entonces, por aquí no tenemos la población, ¿no? No tenemos la población porque estos 280 no son la población, ¿no? Eso es una muestra, aquí dicen que fue una muestra. Entonces yo tengo que usar la fórmula corta, ¿sí? Tengo que usar la fórmula corta, que sería Z cuadrado, P por Q, sobre el error al cuadrado. ¿Listo? Aquí me quedaría Z cuadrado sería 2,17 al cuadrado por P, que P sería 0,125, Q sería 0,875 y el error sería el que me están diciendo acá, ¿no? El error es este. Entonces aquí sería, recuerden expresarlo en número 0,02 al cuadrado. Y listo, resolvamos esta parte. Entonces, bueno, resolvámoslo a ver si nos da todo de una sola. Vamos a llevarnos este pedazo acá al Excel para hacerlo acá.
y luego traemos el resultado. ¿Listo? ¿Qué es? Va por aquí. Yo pongo esto más grandecito para poder que nos quede bien chévere, listo. Entonces quedaría 2,17 al cuadrado. 2.17 por 2.17 por P, que sería 0,125 por Q, que sería 0,875. Ese sería el numerador. Sí, mírenlo aquí. 2,17 al cuadrado por 0,125 por 0,875, listo. Y en la parte de abajo, yo lo puedo hacer así también, ¿no? Si ustedes quieren, pueden colocar potencia de 0,02 al cuadrado, como ustedes prefieran. Y aquí pues no se ve porque ahí ya lo vemos, listo. Ya le amplié la... Y ahora dividimos esto, ¿no? Este dividido me da una muestra grande, ¿no? 1288 aproximadamente. 1287,6. 1287,6. 1287,6, es decir, aproximadamente 1288. Esa sería la muestra que necesitaríamos. Entonces miren que en la anterior usamos 280, ¿no? Para el punto A. Esa fue como la inicial, 200. Pues fue una que se tenía. Pero si nosotros queremos un error del 2% y un nivel de confianza del 97%, necesitaríamos incluir a 1.288 personas de esa región y evaluar si presentaban o no afecciones pulmonares.